Tal vez de todas las manifestaciones artísticas sea la escultura una de las primeras que se le ocurrió al hombre, porque cuando el hombre ve las nubes, imagina en ellas figuras. Parece como que si las nubes hicieran con su forma inconsistente, con su forma etérea, con su forma intangible, como que si hicieran formas, como si hicieran figuras humanas, como si hicieran caras, como si hicieran aves mitológicas. A la edad de 5 o 6 años, ya yo estaba buscando la manera de hacer escultura. En aquella época había carencia de la materia prima, que era la arcilla. Yo vivía en Puerto de Mar, en la ciudad de Cádiz. Y yo dibujaba, pero sobre todo modelaba, hacía figuritas en migajas de pan, porque no teníamos arcilla, y yo dejaba los panes huecos. En aquella época que había tanta escasez, mi madre me reñía porque, por eso, que necesitaba la migaja de pan, el miajón de pan, para modelar. Candela que arde, más arde el infierno que toda mi sangre abrazaba ese cielo. Ay, cuando el río suena, ¿qué querrá decir? Cuando el fuego abraza, cuando el río suena, si el agua no matar fuego, a mí el pena me condena, a mí el querer me envenena, a mí me mata las penas. Me ha gustado mucho el descubrir ese fenómeno que es el cante flamenco, esa impronta, esa forma de decir lo que se lleva en la interioridad, como una especie de desahogo, que es el cante flamenco. Eso me ha motivado siempre y yo creo que ha sido siempre una constante, así como el mismo toreo, ¿no? Entonces ahora que me vino desde, no de ahora, sino hace muchísimo tiempo atrás, el estudio sobre el personaje de Manuel de Falla, no puedo olvidar las raíces, ¿no? Donde el cante flamenco juega un papel fundamental, esa cosa del lamento, esa maravilla que es decir las cosas con ese frenesí, que es muy el cante flamenco, que indudablemente no se puede definir, nadie puede definir ese fenómeno, como nadie puede definir qué es el buen toreo, ¿no? Que le gustan los toros, bueno, me parece el horror. Pero es que además de que le gustan, los hace tan bien, eran tan maravillosos, que cuando no me veían yo los iba a ver y decía, sí, son maestros. Pero que de la Fuente le gusten los toros, eso no me entra a mí. La muerte, el peligro, está presente en la cultura andaluza. Y eso está reflejada también, de alguna manera, en la obra de Manuel de la Fuente. Y él ama
apasionadamente la tauromaquia porque es el festejo de la muerte, el festejo del peligro. Y el peligro está fundamentalmente en el animal. El peligro está en el toro. Un toro que es fuerza, pero es una fuerza estética, es una fuerza con belleza. El toro bravo es un animal bello, nacido, criado y mimado para el sacrificio. Cómo el escultor detalla, perfecciona, estudia una obra de la cual está enamorado. Yo he visto a Manuel de la Fuente enamorarse de algunas de sus esculturas. Lo he visto y lo he presenciado y me lo ha dicho. Y lo peor es que de las que él se ha enamorado, me he enamorado yo también. Tuve varios premios y hasta que terminé mi carrera. Después me fui a vivir la vida bohemia y en Madrid conocí a un señor que era agregado cultural de la Embajada de Venezuela y él me propuso si quería venirme aquí a Venezuela como profesor de arte, de dibujo en la Escuela del Cuño. Pero cuando yo llegué a Venezuela, pues ya no tenía ningún contacto porque había caído Pérez Jiménez. Y entonces hasta ahí llegó la influencia que yo podía traer de España, claro. De hecho, acudía a lo que acudían todos los emigrantes en aquella época, que era al diario El Universal, y encontré una petición que se necesitaban escultores para trabajar en la Catedral de Mérida. Y yo, bueno, esta es la mía. Conocí a don Manuel Mujica Millán, el arquitecto de la catedral. Y él mismo me facilitó, me dijo, bueno, que pusiese un taller por mi cuenta, que él me iba a dar trabajo. Efectivamente, así fue. Hice algunos trabajos para la catedral, así como las imágenes del púlpito, los ángeles que coronan a la Virgen. En fin, hice una serie de trabajos y ahí me desenvolví hasta que se terminó la obra de la catedral. Tuve también la suerte que en aquel momento el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, que entraba por primera vez como rector de la universidad, creó las escuelas de arte dependientes de la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes. Al poco tiempo se creó la Facultad de Arquitectura y me pasaron como profesor y ahí he permanecido, bueno, durante casi 40 años. Observamos las grandes esculturas de Manuel de la Fuente en todo el país, creando una suerte de iconicidad de lo que es el imaginario histórico y el imaginario mágico de la cultura venezolana. A partir de estos grandes volúmenes, Manuel de la Fuente parece desprenderse de la representación icónica para alcanzar una propuesta formal. Muchas de sus esculturas no están hechas para esa especie de intimidad, sino por el contrario, parecen estar hechas para ser exhibidas a plena luz solar. El arte de Manuel, sobre todo el arte ya mayor, el arte monumental, es social, es lo que hoy día quieren darle un nombre que no se necesita, porque el arte siempre ha sido social. Pero cuando uno ve una bella escultura en la calle, cuando uno ve una obra grande, uno se da cuenta
que es de todos. Esas estatuas que nosotros vemos en las plazas de todas partes, no de todas partes de Venezuela, sino de todas partes del mundo, son en la casi totalidad de los casos estatuas impersonales, esculturas que carecen de autor, porque son como hechas en el mismo molde. Los caballos todos son igualitos, los penachos todos son iguales, las espadas todas son iguales y los gestos de los próceres son siempre exactamente los mismos. En el caso de Manuel de la Fuente, cuando hay caballos, cuando hay penachos, cuando hay espadas y cuando hay próceres, son completamente distintos a los que estamos habituados a conocer en esa estatuaria impersonal a la que estamos acostumbrados, sino que tienen la personalidad del autor. Son, como se diría en otro lenguaje, obras de autor, esculturas de autor, como si las esculturas no tuvieran autor, pero es que hay esculturas que son esas que llaman estatuas, que no tienen autor, porque son esculturas que parece que nacieron solas. Las esculturas de Manuel de la Fuente no nacieron solas, las hizo Manuel de la Fuente y basta mirarlas para uno darse cuenta que ahí, sobre aquel pedestal, está expuesto el héroe y Manuel de la Fuente también, porque el escultor algo de heroísmo tiene que heredar también de los trabajos que realiza y mucho más cuando lo hace con esa altísima calidad con que Manuel lo realiza. Si yo no trabajo todos los días, yo no estoy conforme conmigo mismo. Ahora, el destino de mi obra, la proyección de mi obra, lo que digan de mi obra, tiene toda la libertad para que lo digan. Para eso está ella, para abrirse a los demás. Porque la obra, cuando sale del taller, de la custodia del artista, toma vida propia. Yo creo que el arte, en el fondo, es un silencio, es una soledad buscada. Yo cuando me siento aquí a modelar, yo percibo ese silencio que es mi realidad. Entonces la obra sale a través de ese silencio y de ese misterio. Después, cuando la obra se encuentra con la sociedad, entonces viene ya la crítica, viene la situación histórica, una serie de conflictos, porque en el fondo son conflictos que no tienen nada que ver con el artista, ¿no? Y una obra nunca se termina, la obra se deja, pero no se termina nunca. Y ahí el afán de hacer y hacer y hacer. Yo creo que la inconformidad con las cosas que se hacen es lo que te da la oportunidad de seguir avanzando. La dimensión del arte puede estar sujeto a un hecho individual. Cada uno es cada uno y luego se ubica, pero fundamentalmente cada expresión corresponde a una forma de sentimiento muy particular.
pueden ser manos del pasado, de la historia, y puede ser también las manos del presente y las manos del futuro. Esta es una escultura para reflexionar sobre la conducta asumida por los seres humanos, por la masa humana, durante la historia. Es una forma de describir la masificación, el problema del hacinamiento del ser humano, el problema de la falta de espacio, que conlleva también a la falta de comunicación, indudablemente a un trauma que se produce cuando uno tiene la voluntad pero no tiene la capacidad de poderla desarrollar en sí mismo, sino que está sujeto siempre a imprevistos, influencias que no tienen mucho que ver con la interioridad del individuo. Las esculturas de Manuel significan un refrescamiento del concepto de la escultura, porque la escultura siempre había sido dedicada exclusivamente a lo trascendental. Tal vez esa cosa de que es de piedra, tal vez esa cosa de que es de bronce, tal vez eso de que se conserva mucho mejor que ningún otro material, ha hecho pensar que la escultura es para la eternidad y que solamente los temas solemnes y trascendentes son los que pueden enfrentarse con ese procedimiento que es, por su naturaleza, también eterno. Pero resulta que Manuel de la Fuente en su escultura nos demuestra que aún cosas que se pueden decir en 4 frases, cosas que verbalmente se pueden sintetizar de una manera muy rápida, casi lo que llamamos ocurrencias, se pueden convertir en escultura. Y entonces él ha tenido la ocurrencia de convertir sus ocurrencias en esculturas. Ocurrencias que son trascendentales, no porque son esculturas, sino que es que las ocurrencias también son trascendentales. No creo que el artista esté separado de lo que acontece en su entorno, porque en definitiva el artista se nutre siempre de su entorno. El artista recoge de todas las fuentes, le afecta los problemas sociales y le afecta muchísimo. Un artista cuando plantea algo va a reflejar siempre una conciencia del momento en que le está tocando vivir, ¿no? Los escultores pueden usar todos los materiales después, pero tienen que empezar con la tierra y ser de la tierra. Pero como él es además un gran maestro, es un hombre que tiene además un oficio estudiado, conocido, que él maneja como él quiere. Es decir, él le da las vueltas que él quiere, él lo cambia de un tema a otro y en él no se puede decir, caramba, pero ¿por qué está
por la vía de los toros y después salta por las mujeres desnudas y después salta, es justamente entre su imaginación, su capacidad de amor. El arte está basado en la sensibilidad y sería pedante creer que el hombre de hoy es más sensible que el hombre de ayer. El arte es un hilván permanente, que se van sucediendo las ideas, que se va adaptando al momento en que uno le toca vivir, pero que no hay rompimiento. Manuel demuestra una enorme preocupación y una enorme sensibilidad hacia lo que es la masificación y la pérdida de la individualidad del ser humano, cosa que está maravillosamente representada en toda una serie de esculturas donde el individuo convertido en apenas un elemento casi atómico, pero sumados a muchos de esos elementos dan forma a una obra maravillosa. Hay una obra de arte que habla y otra que es muda. Entonces la obra de arte que habla es aquella que entraña realmente lo más profundo del ser humano. Es intemporal, porque ya está impregnada de una conciencia que ya no es ni siquiera individual, sino ya una conciencia colectiva, que ella misma se encarga de descubrir a los demás y lanzarle el mensaje para decirle, bueno, usted se tiene que detener porque aquí se está conversando, no pase de largo. Manuel de la Fuente se enlaza con una propuesta muy importante, muy de vanguardia, que es lo que se refiere a las multitudes. Uno debe admitir que se trata de una obra bastante coherente, bastante densa y que puede perfectamente situarse como de las obras más significativas que se han dado al país. Ser escultor como mi padre era carpintero, pues yo me sentí también como un proletario del arte, que es que son grandes trabajadores del arte. Cuando se hace la madera, cuando se hace la piedra, cuando se hace la fundición, son trabajos duros, ¿no? De las bellas artes, la más dura, hacerla físicamente es indudablemente la escultura. Ya con el tiempo uno se identifica con el misterio de la montaña, con los perfiles, contrastante siempre con el mar, que es la línea recta, la posibilidad, la profundidad, el más allá. La montaña siempre tú chocas con ella y te devuelve el eco y es como una especie de autorretrato, ¿no? Yo considero que en arte lo fundamental es la libertad. A mí lo que me mueve es la pasión, tanto por la vida como por el arte. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Le huyes y te persigue, le llamas y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Él, como un excelente escultor, nosotros tenemos que hacerle un excelente trabajo de fundición. Para mí ha sido todo un privilegio y contar con la obra del maestro de la Fuente en mi taller para mí es un privilegio. Yo creo que la mejor obra de la Fuente aún no la hemos hecho todavía. Yo creo que nos faltará un tiempo por ahí para hacerla. Ya viene, yo sé que se está cocinando y la vamos a hacer muy pronto. Malaya los ojos negros que le alcanzaron a ver. Malaya los ojos negros que le alcanzaron a ver. Malaya el corazón triste que en su llama quiso arder. Lo mismo